Pensaba hoy dar clase hasta las 8 más o menos y dejar la última hora porque hay algunas preguntas que querían hacerme de los ejercicios. Así que voy a arrancar la clase hasta más o menos hasta cerca de las 8 y después la última hora, más o menos, haremos algunas, me hacen las preguntas que quieran, hay algunos ejercicios, sobre todo por el tema de algunos dibujos, que es difícil explicarlo en un correo y que se entienda, ¿no? Bien, yo fui el que te pregunté y ahí me estuviste explicando. Más o menos te entendí, pero está bueno que me lo expliques después si podés. Sí, vemos, y seguramente como Jonathan, como vos, debe haber otro que tiene otras dudas también. Está. Y vemos. Digo, Bien, muchas gracias. por nada. Bueno, entonces, un poco lo de hoy es seguir con lo que empezó Bettina la clase anterior. Vieron que es pasar de las integrales dobles a las integrales triples, ¿no? Y bueno, uno necesita, cuando vieron integrales dobles, necesitaban conocer las integrales simples. Una integral doble se resolvía aplicando dos integrales simples iteradas una tras de otra. Una integral triple uno la puede pensar como una integral simple seguido de una integral doble, ¿no? O sea, uno necesita saber integrales dobles para hacer integrales triples, ¿no? Y recuerdan que cuando vieron integrales dobles, estudiaron los cambios de variables de integrales dobles. Entonces hay algunos cambios de variables que tenían nombre y apellido, como el cambio a polares y el cambio lineal, que eran unos cambios que se veían en particular, ¿no? Pero habían cambios en general, ¿no? Bueno, la idea es ver lo mismo, pero en el contexto de las integrales triples. O sea, básicamente vamos a ver dos cambios de variables con nombre y apellido, que son el cambio a coordenadas cilíndricas y el cambio a coordenadas esféricas. Vamos a explicar cómo funciona el cambio y qué es cada una de esas coordenadas y hacer algún ejemplo. Y bueno, y si no me da el tiempo para terminar, cortamos por ahí, igual seguiremos, le pido a Bettina que siga o seguiremos en la otra reunión que nos veamos. Espero que me dé el tiempo, y si no, bueno. Porque así hacemos consultas de lo que quieran preguntar. Voy a compartir entonces. Voy a compartir entonces. Y vamos a empezar a contar un poquito de eso de los cambios de variables. Qué chiquito está esto. Vamos a agrandar un poco esto, si no. Ahí está. Con eso es suficiente. Bueno, entonces, lo que queremos ver son, entonces, la parte de cambio de coordenadas o de variables, como quieran decirlo. Cambio de variables. Sí, en las integrales triples, ¿verdad? Uno lo que tiene es un sistema de ejes coordenados X y Z, que son las tres coordenadas, ¿sí? Las tres coordenadas usuales, y uno tiene la integral triple, ¿sí? En un cierto sólido, un cierto sólido de acá. Lo está integrando en ese conjunto de ahí. De una función entonces, ese conjunto se llama E.
integral triple n de una cierta función continua de 3 variables, ¿sí? Y está haciendo una integral triple, ¿no? O sea, de x, de y, de z. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver ejemplos. Para un motivo uno lo que va a hacer es cambiar las variables. Uno va a hacer lo que es un cambio de variable. Entonces uno va a tomar una nueva variable u, ¿sí? Una nueva variable b y una nueva variable w. Entonces, esta u va a ser una función de las variables viejas que la voy a indicar como u. O sea, la variable u es una función u de x y z. Por ejemplo, u es x por y más z cuadrado. Una función de x y z. Lo mismo b. B es una función de x y z, ¿no? No sé, la suma, x más y más z, diciendo cualquier cosa. Y w lo mismo. Perdón, w lo mismo. Ahora enseguida vamos a pedir que tiene que cumplir esas funciones, ¿sí? O sea, u es una función que llamo u, función u de x y z, b es una función que llamo función b de x y z, y w es una w de x y z, ¿sí? Entonces, eso lo que hace, voy a bajar esto acá. Eso lo que hace es, me aparecen unas nuevas coordenadas entonces, unas nuevas coordenadas que son v y w, ¿no? ¿Sí? Paso unas nuevas coordenadas u, v y w, ¿sí? Ustedes lo vieron, pero con dos variables, ¿no? El cambio integral es doble. Entonces, a estas funciones se le piden ciertas hipótesis, a las funciones que aparecen ahí en el cambio ese. Se le piden, por ejemplo, que sean de clase C1. Eso quiere decir que tienen derivadas. La U tiene derivada respecto a X, respecto a Y, respecto a Z. Lo mismo B tiene derivada respecto a X, respecto a Y, respecto a Z. Lo mismo W. Sean funciones continuas. Eso quiere decir clase C1. ¿Sí? Las derivadas parciales de esto que está acá sean de clase C1. Entonces, con las derivadas parciales uno forma una matriz, la matriz que se llama la matriz jacobiana. La matriz jacobiana, una forma lo que se llama la... ¿Qué pasa con esto que no se tranca ahora? Ahora no. La matriz jacobiana, que es una matriz que vamos a anotar así. Es una matriz, ¿eh? Pero la notación va a ser esta. Derivada de u, de b y de w, derivada respecto de x, de y y de z. ¿Sí? Entonces es una matriz donde está. Y voy a usar la notación siguiente. La función u derivada respecto a x, que voy a poner uso x. La función u me refiero a la función acá del cambio, esta función que está acá, ¿no? La función u igual, una función de x y, la derivo respecto a x, la derivo respecto a y, la derivo respecto a z. Si son las derivadas de u, v y w respecto de x y z. Lo mismo con b, agarro la segunda función que está acá, la derivo respecto a x, después la derivo respecto a y, la derivo respecto a z, y lo mismo con w. La derivo con respecto a x, la derivo con respecto a y, y la derivo con respecto a z. Eso se llama la matriz jacobiana entonces. ¿Sí? Entonces, esta matriz, las derivadas que están ahí son todas continuas. Es una matriz
formada por funciones continuas. ¿Sí? Y se pide, más abajo, se pide que el determinante de esa matriz, o sea, de la derivada de x, de y, de z, puse al revés, perdón, puse al revés. No quiero guardar nada, me equivoqué. Se pide que el determinante de esa matriz jacobiana, el determinante de la matriz jacobiana, sea la derivada de u, b, w, derivado respecto de x y z, ese determinante sea invertible, o sea que sea distinto a cero, es decir que la matriz es invertible. ¿Sí? Se pide que este determinante que está acá, que esta matriz, perdón, estoy diciendo mal las cosas, esta matriz que está acá, tenga determinante distinto de cero. Se pide eso. Entonces, esta función es una biyección y por lo tanto es invertible sobre, es una función sobre otro conjunto. El conjunto S va a transformar en otro conjunto, vamos a llamarle en otra figura acá. Otra figura, cuando uno hace el cambio de variable, uno pasa una figura que la vamos a llamar T, y es una biyección, o sea, tiene inversa. Esta se llama la nueva región T, cuando hago el cambio, o sea, la región S se transforma en la región E, y esto tiene una inversa, ¿sí? Hay inversa de esta transformación, que es ahora ver al revés, X y Z en función de U, B y W, o sea que X es una función de U, B y W, y es una función de U, B y W, y Z es una función de U, B y W, ¿no? O sea, se invierte el cambio y tenemos un cambio inverso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema del cambio de variable? Me dice que yo, esta integral que está acá, la integral original en la región E, la puedo transformar en una integral en la región T usando el cambio de variable. Entonces, básicamente hay que hacer tres cosas, ¿no? O sea, cuando uno, me voy apretado, pero sigo acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, bueno, obviamente, y es un dibujito, es cambiar la región de integración. O sea, uno va a pasar con el cambio de variable a una región T. ¿Sí? Eso es lo primero. Después, lo segundo es hacer efectivamente el cambio en las variables, ¿no? En la función. Eso es lo segundo que uno tiene que hacer. Es decir, que va a ser f, y donde dice x, donde dice x, va a tener que poner lo que es x con esto, ¿no? De este lado no pueden haber v y w, no puede haber x y z, tiene que haber v y w. Entonces, donde dice x, yo que sé, x es 3u por b y w al cubo, bueno, x lo va a cambiar por 3u b w al cubo, ¿no? O sea que donde dice x, Pero primero para saber el valor de x, tuviste que hallar primero lo otro arriba y después volver de vuelta para atrás. Claro, o ya directamente capaz que en la práctica haces este cambio, ¿no? X es tal cosa, ¿no? Capaz que en la práctica ya derecho es este. Ahora vamos a ver. ¿Sí? Sí, podrías derecho, en el práctico, plantear el cambio inverso, si querés. Como... ¿Hay forma de cómo darte cuenta de una así? De X? Sí, claro. Digo, igual nosotros ahora podemos hacer unos cambios usuales, pero vos ves, a esto le llamo U, o sea, en realidad vos vas a ver determinadas cosas que le vas a llamar U y W,
¿sí? O decir X es tal cosa, ¿no? Depende del ejercicio, pero ahora después vemos eso, ¿sí? Bien, bien. Igual se puede pasar de una, digo, la idea es que se pueda pasar de una al otro haciendo alguna cuentita, pero se puede pasar. Entonces, en lugar de X, vamos a poner justamente el cambio que va para allá, ¿no? Porque de este lado solo puede haber V y W, no puede haber X. O sea que la X esta que estaba acá, usando esto que está acá, la vamos a poner como función de W. O lo mismo vamos a hacer con la Y. Vamos a cambiar por esta expresión que tenga, o sea, va a ser I de U, B, W. Y obviamente lo mismo con Z, usando la expresión correspondiente. Y esto va a quedar Z de U, B, W. ¿Sí? O sea, esto sería 2, entonces. Paso 2, cambiamos la variable, ¿verdad? Paso 3 es cambiar el de X y de Z. ¿Y por qué se cambia? Bueno, entonces se cambia. Tienen que aparecer las derivadas, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver, que es una tontería acá chiquita. Cuando ustedes hacían en el cambio de una variable, no sé, voy a poner cualquier cosa, decían U igual perdón, lo estoy poniendo al revés. X igual U cuadrado, por ejemplo. En cambio unidimensional, ustedes decían X igual U cuadrado, ¿no? En las integrales simples al principio. Entonces, ¿se acuerdan que el de X era du, o sea, la derivada 2u de u, ¿no? O sea, aparecía la derivada del u cuadrado, ¿no? El de X era la derivada del cambio que hice por du. Bueno, acá pasa algo parecido, ¿sí? Lo que pasa es que no hay una derivada, ¿no? Porque no hay una única variable, hay un montón de variables. Entonces hay una matriz con derivadas, vieron que la matriz jacobiana. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Aparece el valor absoluto del determinante de qué matriz jacobiana. Cuidado que la variable acá es v y w, ¿verdad? La variable es v y w. Entonces, esto, cuando uso la notación esta, para acordarse, recuerde que arriba van las funciones, o sea, estas son las funciones, y estas son las variables, ¿verdad? En la notación que estamos usando. O sea, estoy derivando la función x respecto de u, la función x respecto de b, la función x respecto de w, la y respecto de u. O sea, las variables son las que están abajo de la función. Y lo que yo le decía cuando uno hace el cambio. ¿Sí? De este lado, las variables son x y z. Y para el otro lado, las variables son u, b y w, ¿no? ¿Sí? De este lado no puede haber variables x y z. Entonces, yo estoy agarrando la expresión, o sea, la x es, por ejemplo, la x es 3u por b, w. Entonces estoy haciendo la derivada de esa función, 3u, que la x, o sea, la x, por ejemplo, es 3ub más w, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy derivando esta función y la estoy poniendo acá, ¿no? ¿Sí? La x era una función de v y w. La x, función, lo que va arriba son las funciones de v y w. Y la derivo respecto a v y w y la voy poniendo ahí, ¿no? Este es un ejemplo que está hecho. Entonces va, para acordarse cuál jacobiano va este. ¿Sí? Las variables son v y después se pone du, obviamente, de w. Entonces el de x, de y, de z se va a cambiar por todo esto, ¿no? Por todo eso, ¿sí? Ese determinante fue que calculamos anteriormente. Claro, ojo, no, ya voy a eso, fíjate. Fíjate que si mirás el que yo puse Buscamos acá. el inverso ¿sí? como el anterior, como Ahí hacíamos en va. las dobles. Ahí está, es eso. Ahí va, exactamente eso. Bien, bien. Fíjate que el que yo definí hoy
las variables son x y z. Y el que puse acá es el otro, ¿no? El que está cambiando. Bueno, justamente lo que dijo el compañero, se cumple que permítame, bueno, no voy a escribir todo. O si quiere, cuando el valor absoluto no importa, pero ya lo pusimos. Ya puse la raya. El determinante este que está acá, que es el que yo quiero, ¿sí? Es el inverso del otro, 1 sobre, ¿no? Voy a sacar la barra esa valor absoluto. Es el inverso del otro, o sea, si yo tuviera calculado permítame ponerle un nombre si no escribo todo. Si yo estuviera calculado obviamente evaluado en la variable que corresponde, ¿no? Supónganse que este determinante que distinto de 0 me dio A, ¿sí? Es 1 sobre A, ¿no? No quiero escribir todo eso de vuelta. O calcularlo directamente, ¿no? O sea, también, una posibilidad es eso. Si yo tuviera este calculador que está en rojo, voy a decir cualquier cosa. Me da 8, entonces este es 1/8. Estoy diciendo eso, ¿no? Si tengo este calculado, no va a dar 8 porque tiene funciones acá, ¿no? Tiene variables, ¿sí? X y Z, pero supónganse que me da 8, lo que estoy diciendo es que este es 1/8. Podría dar 8 en un ejemplo, pero en general no es constante. Y la segunda manera de hacerlo es directamente usar la definición. O sea, ¿cómo es esta matriz? Esto es una notación de tomar la función de arriba, la x, derivada respecto a u, derivada respecto a b, derivada respecto a b. Lo mismo con la segunda función, la y, derivada respecto a u, derivada con respecto a b, derivada con respecto a w, y lo mismo con la z. Z respecto de u, z respecto de b, z respecto de w. ¿Sí? O sea que tengo dos maneras de calcular eso que está ahí, ¿no? Si ya tuviera calculado el determinante del otro cambio, o sea, cuando las variables son x y z, uso que es el inverso, o lo calculo directamente, esto es igual a esto, ¿no? Lo calculo directamente haciendo, hay que calcular todas las derivadas y hacer el determinante. Entonces, eso que está acá es la fórmula, lo que está acá arriba, entonces, en resumen, es la fórmula del cambio variable, ¿no? Entonces hay que elegir el cambio en el problema, hay que cambiar la región, paso 1, cambiar las variables en la función, paso 3, cambiar el de x y de z por, esto se llama el jacobiano en valor absoluto, o sea, la matriz jacobiana, su determinante se llama el jacobiano en valor absoluto de u de w. ¿Sí? Vieron que es parecido a lo que ustedes vieron en integrales dobles, pero con una variable más. Sí, hay una variable más, ¿no? Y la región, obviamente, en vez de estar en el plano, va a estar en el espacio, ¿no? ¿Sí? Va a estar en el espacio. Entonces, vamos a hacer algún ejemplo. ¿Sí? ¿Puedes decir brevemente así como era, así como ponerle título, los pasos que hay que hacer para llegar, tipo, por ejemplo, en el segundo era el cambio de variable, pero el primero, ¿cómo lo llamaría? ¿Cómo? Perdón, no te entendí lo que me estás preguntando. O sea, porque empezó haciendo como poniendo pasos, ¿no? Por ejemplo, al segundo lo llamó como el cambio de variable. Sí, ya te entendí. Cambiar la variable. ¿Cómo era el primero? Uno es cambiar la región de integración, esto que está acá, ¿no? O sea, cambiar bien la región, ¿no? ¿Sí? O sea, tú estás en una región E en el plano X y Z, el dibujito que está acá arriba, ¿no? Listo. Tú estás en la región celeste y con el cambio de variable tienes que pasar a la región naranja. Ese es el paso 1. ¿Cuál es tu nueva región de integración? El paso 2 es hacer efectivamente el cambio, ¿no? O sea, el paso 2 es cambiar las variables. Y el paso 3 es cambiar los diferenciales, si quieres, el de x y de z, por lo que está ahí en celeste. Bien, ahí va, gracias. Vale. Déjeme ver un poquito, porque yo ya me iba a meter en algún ejemplo con integrales
con los cambios usuales. Bueno, no quiere abrir. Quiero abrir el explorador y no me está dando corte. A ver ahí. Bueno, no sé qué pasa porque no abre. Ahí abrió. O está queriendo abrir, ¿no? Está lento que da miedo. Quería ver un ejemplo que no tengo acá impreso. Voy a hacer mirar uno en el práctico. Ah, Dios mío, con esto, ¿por qué no abre, no? Está Mortadelo y Filemón esto, ¿eh? No, no hay caso. Ahí abrió. Ahora sí. Entonces déjenme ver en el práctico, está abajo del todo. Acá. Esféricas, cilíndricas. Acá hay un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de este. Mirá. Vamos a copiar esto. Por ejemplo, este ejemplo que está ahí. Vamos a como ejemplo voy a hacer un ejercicio práctico, ¿sí? Y el ejemplo es ese que está ahí, ¿no? Entonces, me piden calcular la integral triple de esta. Es integral triple con esta función en esta región de integración, ¿no? ¿Sí? En esa región de integración. El ejemplo está puesto para que apliquen directamente, lo vamos a aplicar ahora lo que vimos recién. No es necesario dibujar la región manar, ¿por qué? Porque va a quedar muy fácil, ¿no? Entonces, voy a aplicar directamente el cambio de variable, ¿no? Miro que dice aplicando un cambio de coordenadas adecuado, un cambio de variable adecuado. Entonces, perdón, eso no quería hacerlo. Entonces tengo la integral n de la función esa que me dieron. Ya voy a escribir la función directamente. De la función que me dieron, que es z menos x cubo sobre 1 más x cuadrado, ¿sí? De x, de y de z, ¿no? Quiero hacer esa integral.
Entonces, la X, digo, no voy a hacer el dibujito, digo, yo tengo que cambiar la región de integración, hacer un cambio y cambiar la región de integración, pero la X está entre 0 y 1. Eso lo voy a dejar como está. Ahora, si ustedes miran acá, vieron que hay un X cuadrado acá y un X cuadrado acá, ¿verdad? Entonces, si yo resto X cuadrado a ambos lados, ¿sí? Si resto X cuadrado acá me queda menos 1. Si resto X cuadrado me queda esto. Y si resto X cuadrado me queda esto, ¿no? O sea, la ecuación, las inecuaciones que están arriba son iguales a esta restando X cuadrado en todos lados, obviamente para que se mantengan las inecuaciones, ¿no? Y lo mismo pasa acá, ¿no? Hay un X3 acá, hay un X3 acá. Si yo resto X3 en todos lados, tengo resto X3, 0, resto X3, Z menos X3, resto X3, 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que observo? Lo que observo es que esta variable, que es la X, está entre 0 y 1. Que esta variable está entre menos 1 y 1 y que esta variable está entre 0 y 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser mi cambio? Voy a pasar a nuevas variables, V y W. Entonces, le voy a llamar U a esta, que queda entre 0 y 1. A esta que está acá, es la que voy a llamar B, que va a quedar bien fácil, entre menos 1 y 0. Y a esta que está acá, es la que voy a llamar W, que está entre 0 y 2. ¿Sí? O sea que si yo hago el cambio, U igual X, B igual I menos X cuadrado, y W igual Z menos X3, voy a pasar a una nueva región T. ¿Sí? Una consulta, profesor. En Sí. Z, ¿cómo hizo desaparecer el X3? Resté X3 para que mantenga la desigualdad, resté X3 acá, resté X3 acá y resté X3 acá, ¿no? Tengo que restar X3 en todo, ¿no? Si no rompo las desigualdades. Este con este se van y me da este 0. Esto queda esto que está acá abajo, ¿no? Y este tacha este con este y me queda el 2 pelado este. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, T es una nueva región en coordenadas V y Z, cualquier cosa. VW de R3, esta es mi nueva región de integración. ¿Y por qué elegí el cambio? Bueno, porque me queda una región muy tonta. La 1 entre 0 y 1, ¿sí? la inecuación que está acá arriba, las inecuaciones que están acá arriba. Después está otra que es la variable nueva B entre menos 1 y 0. Y por último, la variable que llamé W entre 0 y 2. O sea que la variable que llamé W entre 0 y 2. ¿Sí? No necesito dibujarla, esa es mi nueva región de integración. Todo entre constante. Entonces, el paso 1 que decía hoy es esto, ¿no? El paso 1 es de la región E, voy a pasar a la región T, ¿no? Ese sería el paso 1. Uno sería esto. O sea, donde T es esta región que está acá, bien conocida. ¿Sí? Entonces, paso 2. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo me doy cuenta en este ejemplo del cambio? Bueno, mirando cómo es la región E, y viendo que hay ciertas expresiones que me quedan entre constantes. ¿Sí? Bueno, la X ya estaba entre constante, pero después me queda I menos X cuadrado entre menos 1 y 0 entre constante, Z menos X3 entre 0 y 2 entre constante, y esas son mis variables. ¿Por qué? Porque me queda una región muy fácil, por esto que está acá abajo.
O sea, las variables nuevas quedan entre constantes y son muy fáciles de pasar esto. ¿Sí? Esto que está acá abajo, que quede entre constantes, pues es bien fácil para integrar. Es una región fácil. O sea, el cambio claramente me está facilitando la región de integración. Una región acá que era complicada, pasa a una región entre constantes que es sencillo. Es sencillo porque ahora es, como es de constante, ni pienso ni en tipo 1, ni en tipo 2, ni en tipo 3. La integral entre 0 y 1 para U, la integral entre -1 y 0 para B, y la integral de 0 a 2 para W, y integro y listo, ¿no? O sea, muy fácil poner los límites de integración en T. Bueno, paso 2. Paso 2. Paso 2 es esta expresión que está acá, hay que cambiarle las variables para que me quede una expresión en V y W. Y eso es bastante fácil, porque si miran, lo que está en el numerador es esto, ¿no? En el cambio de variable, lo que está en el numerador es Z menos X3. Z menos X3, eso es W. Z menos X3 es W. Entonces en el numerador va W. ¿Sí? Y abajo tengo 1 más. Pero la X es directamente la U. Queda U cuadrado. Queda U cuadrado. Listo. Ya cambié la función. Y lo que no puedo ver acá es ninguna X, ninguna Y. Ya cambié la función. ¿Sí? Lo que hice fue, vi que el numerador, Z menos X3 es W, la cambio por W. W vale eso. Y en el denominador, bueno, 1 es 1, y X cuadrado, como X es U cuadrado. Ese es el paso 2. Y el paso 3 es cambiar esto que está acá. El paso 3 es cambiar eso que está ahí. Entonces, ¿qué necesito? Necesito calcular una matriz jacobiana y su determinante. El que me como el cambio lo tengo acá, el que es fácil de calcular es el de derivar U, B y W respecto de X y Z. Si esta matriz, ya voy haciendo todo, ¿no? Es el determinante de esa matriz en valor absoluto. Voy a calcular el determinante. ¿Sí? Ver cuánto vale el determinante de esto. ¿Sí? Yo tengo el determinante. Entonces recuerden cómo se armaba esto. Hay que agarrar la primera función, que es U, y hay que derivarla respecto a X, respecto a Y y respecto a Z y ponerla acá en la fila. Entonces la primera función la tengo acá. U igual X. Entonces, si derivo esto, U igual X, respecto a X, me da 1. Derivada de X respecto de X me da 1. Después la tengo que derivar respecto a Y. La X, cuando derivo respecto a Y, es como si fuera una constante, me da 0. Y cuando derivo la X respecto de Z, me da 0. ¿Sí? O sea, agarro la primera función, que es la X, y le derivo la U igual X, y le derivo respecto a X, respecto a Y, respecto a Z. Hago lo mismo ahora con B. B es esto que está acá. Profe, disculpe que lo interrumpa. Sí. ¿Me puede explicar por qué quedó 0 y 0? El 1 lo entendí, pero el 0 y 0 no, porque I tengo en B y Z tengo en W. Sí, pero yo estoy agarrando U igual X, la estoy derivando respecto de X, la estoy derivando respecto de Y, y esto no tiene Y, entonces la derivada es 0. Ah, Y lo mismo esta derivada respecto de Z, ¿no? O sea, agarro la primera función, o sea, si quieres, agarro la primera ecuación, si quieres llamarla así,
y la derivo respecto de y, estoy agarrando esta, la primera, esta que está acá. Sí, no, yo hice estaba haciendo la U, la B y la W, todo en el mismo renglón. No, por eso. Abajo, perdón. ¿Viste qué es? A ver, espera un poquitito. Claro, al no haber I y Z no están. Ese, perdón, es este que hay que hacer acá arriba, ¿no? Perdón, acá abajo, esto, ¿no? Estoy haciendo esta... Sí, no. En el B. Después que me lo explicó lo entendí. No, Pasa que, pero estoy haciendo el otro, perdón. Claro. Estoy haciendo el otro, perdón. El otro determinante, pero está. Pero viste que agarro una función y derivo respecto a todas las variables. claro, sí. No, yo lo estaba haciendo vertical, como quien dice, vamos a decir una cosa así. Igual no te cambia si lo haces vertical porque el determinante no va a cambiar, pero conviene hacerlo ordenado. Sí, no, sé si lo está haces bien. Está bien. No Vamos a interrumpo. agarrarlo. Entonces, esto lo voy a borrar. Pues se me va a apretar con todo ahí. Entonces, lo mismo voy a hacer con la segunda función o la segunda ecuación que está acá, ¿no? Voy a agarrar B, esto que está acá, voy a agarrar B, y voy a derivar respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, y lo voy a poner en la primera fila. Si derivo esto respecto a X, me da menos 2X. ¿Sí? La Y con una constante y la de una constante es 0. Cuando derivo respecto de Y, me va a quedar 1, ¿no? Porque este X cuadrado como si fuera un 8, un 9 es una constante. Pues mi variable es la Y. Esto es una X, ¿no? Y cuando derivo respecto a Z, es como si fuera una constante, porque no hay Z, acá no varía en Z, entonces la derivada es 0. ¿Sí? Y lo mismo con la última. Voy a agarrar W, que es esta, y le voy a derivar respecto a X, respecto a Y, respecto a Z. Si derivo respecto a X, la X aparece acá, y me va a quedar menos 3X cuadrado. Si derivo respecto a Y, no tiene Y, 0. Y si derivo respecto de Z, me da 1. ¿Sí? Entonces, me queda el determinante de esa matriz que está ahí. Bueno, justo en este ejemplo, el determinante es muy tonto, porque el determinante de una matriz, que es una matriz llama triangular superior, cuando tiene ceros en este triangulito por encima de la diagonal, ¿no? ¿Sí? O sea, de una matriz, esta es la diagonal principal, ¿verdad? El determinante es 1. El determinante es 1, claro, es el producto de la diagonal principal. ¿Sí? Esta se llama triangular inferior, perdón, cuando tiene ceros por encima. Entonces el determinante es, uno lo puede desarrollar, pero en este caso muy tonto es cuando tiene ceros por encima o ceros por debajo, todos ceros, ¿no? Acá 0 en la parte superior. El determinante es el producto de la diagonal nada más. Es 1 por 1 por 1, por lo tanto es 1. Pero si fuera al revés también, ¿no? Sería 1. Sí, si es triangular superior e inferior es lo mismo. Sí. Si tienes un triángulo por encima de la diagonal todo de ceros, o un triángulo por debajo de la diagonal todo de ceros, el determinante es el producto de los elementos que tienen la diagonal. En este caso hay 3, 1, 1 por 1, 1 da 1. Entonces, bueno, hay que tener cuidado que en realidad el que va aquí, y el valor absoluto de 1 es 1, o sea que no. Recuerden que va el valor absoluto de esto, es igual que como tachado. El valor absoluto de 1 va a ser 1. Pero ojo que este no es el que va acá, ¿verdad? El que va acá es el inverso, porque es el que tiene las variables U, V y W. Es 1 sobre 1. Claro, queda 1 sobre 1, en este caso es un 1, pero puede parecer como que lo voy a poner de gusto así, ¿no? Voy a ponerlo como exagerado. Lo que iría acá sería, como medio exagerado además, iría 1 sobre este señor. En este caso va a dar 1, ¿no? El inverso de 1 es 1, pero para que no crean que puse directamente el 1. Repito, si acá me voy a dar un 8, no un 1, yo hubiera puesto un octavo. ¿Sí? Por supuesto que esto da 1, ¿no? Simplemente para que quede bien claro que
estoy yendo acá, lo estoy poniendo ahí abajo, ¿no? Y eso va en valor absoluto. Que está, obviamente queda 1, ¿no? No hay mucha vuelta. ¿Sí? Pero en general tengo que poner, si calculo esta jacobiana y este determinante, tengo que poner inverso acá, en valor absoluto. En este caso es 1, 1 sobre 1 da 1. Y después venía du db w. ¿Sí? O sea que el tercer paso está hecho. El tercer paso está hecho. Y ahí aplicó un cambio entonces en integrales triples, ¿no? Paso 1 cambié la región, paso 2 cambié las variables, y paso 3 cambié los diferenciales de x, y z por un valor absoluto de un determinante de una matriz jacobiana de u de w. ¿Sí? En este caso digo 1 y no hay que invertir nada, ¿no? 1 sobre 1 da 1. Bueno, entonces, ¿cómo queda? Queda más abajo. La voy a escribir en limpio, así puedo calcularla. Pero mi problema ahora, voy a pasar en limpio lo que está ahí arriba, es la integral triple en t de la función w 1 más u cuadrado, ¿sí? En este caso por 1, el 1 este no lo pongo, multiplicar por 1 no es hacer nada, sino que hay que multiplicar por lo que diga esto, de u de bw. De u de bw. ¿Sí? Y ahora me olvido de las x, la y, la z, y ahora mi problema está acá, ¿no? Mi problema está en u, v y w. Mi problema está en integrar esta función que tengo acá en esta región de integración que está acá, ¿no? Esta región de integración que está acá. ¿Sí? Está, pero lo que dije, ¿por qué elegí el cambio? Porque las variables me quedan entre constantes. Entonces, inmediato es integrar entre 0 y 1 respecto de u, mirando esto acá. Integrar, no importa el orden, ¿eh? Estoy poniendo en el orden literal, u, v, w, pero lo puedo hacer en el orden que quiero, ¿no? Integrar entre menos 1 y 0 respecto de b, por este que está acá, y después w entre 0 y 2. ¿Qué función? Esta. Ahí va, eso le iba a preguntar. ¿Sí? Y eso, como era parte del ejercicio, esto es fácil, ¿verdad? Porque, a ver, cuando integran respecto de w, esto es una constante, ¿verdad? Va a salir 1 sobre eso para acá afuera, ¿no? Y solo la integral de w respecto de w, ¿verdad? Sí. O sea, vamos a plantearlo tampoco. Va a quedar esto, ¿no? Voy a escribir lo que queda ahí. Queda esto, ¿verdad? Y esto lo saben integrar. Y va a dar un número. Esto va a dar un número cuando hagan la cuenta. Y eso es algo para afuera de integrar. Y después lo que le queda, lo que le va a quedar es en algún momento, es esta integral, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto vale esta integral? ¿Alguien se acuerda? 1 más u cuadrado respecto de u. Arco tangente. Arco tangente de u, ¿no? Arco tangente de u, exacto. O sea que sale, ¿no? Ustedes después, es parte de una... El W te queda sobre 2, ¿no? ¿Cómo? El W te queda sobre 2. El El W W. cuadrado sobre 2. Perdón, puse cualquier cosa, no, copié mal. No, perdón, gracias, no. Es la integral de W, no sé por qué puse W cuadrado. Perdón. Está la goma gigante. No, yo me equivoqué, gracias. El W acá está sin el cuadrado, ¿verdad? Está W pelado, acá un W pelado. Yo le había sacado la integral y he dejado. No. Dije,
dije, voy a sacar esto para afuera, vamos a escribirlo y después puse cualquier cosa. O sea, a ver, lo que es cierto es esto, ¿no? Pero es así, ¿no? W cuadrado sobre 2. Esto es lo que tú decías, ¿no? Eso sí. Sí, eso es. Pero yo me había equivocado. Digo, acá el doble está pelado. O sea, acá el doble va pelado, ¿no? Me equivoqué cuando saqué para afuera. Saqué el 1 más u cuadrado y puse un doble cuadrado. O sea que todas las integrales que están ahí se resuelven, hay que hacer la cuenta y listo. Déjenme prender la luz como la otra vez. Ya vengo. Pero, lo que busqué es mostrarle cómo funciona esta mecánica del cambio de variables, ¿sí? O sea, vieron que la mecánica es, estas son cuentas, no me quiero enredar en las cuentas, ustedes las harán después con cuidado, cuando vean el ejercicio. La mecánica es lo que está acá arriba, ¿no? Cambiar la región de integración, cambiar las variables, y calcular la matriz jacobiana, ese determinante, para cambiar el de x y el de z. Entonces, lo que quiero ver ahora son unos cambios de variables que son frecuentes, que tienen nombre y apellido, que son el cambio a coordenadas cilíndricas y el cambio a coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces vamos a ver eso. Entonces el primer cambio que quiero ver son los que se llaman las coordenadas, cambio a coordenadas cilíndricas. Coordenadas es un punto y es un tilde, ¿no? ¿Sí? Coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿qué son las coordenadas cilíndricas primero? Antes de hablar de un cambio. Ustedes conocen las coordenadas cartesianas, ¿no? X y Z. Entonces ustedes tienen un punto, ¿sí? Ustedes saben que si proyectan para acá, esta es la Z del punto, se proyecta en el piso, y después proyectan a los ejes, está la Y del punto, y si proyectan al otro eje, está la X, ¿verdad? O sea, este punto tiene coordenadas X y Z. Esas son las coordenadas que trabajamos frecuentemente, que son las cartesianas, ¿no? Las coordenadas llamadas cartesianas. Entonces, quiero representar al mismo punto, al punto este que está acá, el punto que tiene coordenadas X y Z, el punto este, con unas nuevas coordenadas. Entonces, la primera coordenada, en las coordenadas cilíndricas, va a ser R. ¿Qué representa R? R es esto, la distancia, esto es R. La distancia. ¿El radio puede ser? ¿Sí? Eso va a ser, si querés, el radio de un cilindro, o vas a pensar que estás en un cilindro, que el punto está, el nombre del cilindro es, tenés el eje Z y tenés un cilindro de radio R, ¿sí? Un cilindro de eje Z, ¿no? Y el punto está en el cilindro. Y de ahí el nombre de su cilindro, no en el espacio, es un tubo así. ¿Sí? Un cilindro de eje Z, y el puntito está justamente en un cilindro
de radio R. Pero formalmente R es la distancia del punto al eje de la Z. ¿Sí? O sea, R es la distancia vamos a ponerlo, si quieres, llamo P al punto, ¿no? De P al eje o Z, ¿no? Eso es R. Entonces, si uno proyecta esto que está acá, está medio torcido, pero uno proyecta y esta distancia es igual a este, ¿no? Entonces aparece un R en el plano del piso, en el plano donde la Z vale 0, este punto que está acá tiene coordenadas X y 0, ¿verdad? ¿Sí? Y si se olvidan de la coordenada Z, si lo miran en el piso, este R es como el radio vector de las polares, ¿no? Que va del punto al origen de coordenadas. ¿Sí? Y se acuerdan que en polares se medía un ángulo acá. Se medía un ángulo acá que se llamaba tita. Repito, ustedes en polares estaban así en el plano, ¿verdad? Estará ahí nada más, y estará X, y cuando tenían un punto acá, las coordenadas polares eran justamente la distancia, el R era la distancia del punto que están mirando al origen, es lo que tengo acá, ¿no? Del punto al origen, y tita era este ángulo. ¿Sí? Del eje de las X hacia el R, es el radio ese que está ahí, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Del eje de las X hacia el radio. O sea que, como que en el piso tengo las coordenadas polares. Y el tita es el mismo ángulo. Tita, o sea, estos que están acá en realidad, como polares cuando hicieron en R2, en integrales dobles. El mismo ángulo ese de giro, que acá era un 0 y da una vuelta entera hasta 2pi. ¿Sí? Pero me falta la tercera. Pero viendo el tubo es el mismo ángulo allá arriba también, ¿no? Sí, claro. O sea, si este es el eje acá, ¿sí? O sea, vos mirás acá. Me quedó medio torcido. Porque siempre es cilíndrico esto. Sí. Esto debe ser paralelo al de abajo. Estas dos rayitas negras son paralelas. Este ángulo acá es el mismo que está acá, ¿no? Es el mismo. Si este es el eje de las X, este era el de Z, y este es el eje de las Y, ¿no? Entonces, no, este no es el eje de las Y. El eje de las Y anda acá, pero ese es el R, ¿verdad? La proyección del R. Cualquier cosa. Ahí va. ¿Sí? Este puntito que estaba acá arriba, Profesor, espera que no encuentro el lápiz. Acá. Este puntito que está acá arriba se proyecta acá abajo, ¿no? Y el ángulo tita es el mismo ángulo que está acá. Sí. o sea que las coordenadas cilíndricas van a estar dadas en el eje X y en el Y por las polares y en el Sí. Z por la distancia de P. Sí, después la otra coordenada es esta, la altura esta. La Z ordinaria. O sea que es como que haces polares y la mueves en un ascensor, ¿no? La subís, Z es como que lo subís y lo bajás, ¿no? Sí, esa idea está buena, la que tú dijiste, sí. O sea, la tercera coordenada es la Z de siempre. La Z común. La Z del punto, ¿sí? Una consulta. Sí. ¿El tita va de hasta R o va hasta donde tenga el dibujo hecho? Que es hasta tener el dibujo hecho. Si tuviese la mitad del cilindro, solamente es pi nomás. Es que no hay cilindro. Lo del cilindro fue para explicar de dónde venía el nombre de cilindro.
Yo lo que tengo es un punto nada más, que le quiero asociar una terna de números. Entonces lo que hago es, un número es este R, proyecto al piso, el R es el mismo por la proyección, y el ángulo es el θ, Bien. que es con las coordenadas polares. Bien, Es bien. decir, o sea, yo te voy a dar así, por ejemplo, no sé, te digo, 45 grados, pum, 45 grados, radio 8, venís hasta 8, Z 25, brum, subís hasta el 25. Y ahí ubicaste el punto, ¿entendés? Sí, bien, bien, bien. Bueno, entonces, Y esas son las... partimos disculpe que yo lo interrumpa. Sí, Y partimos de Z para hacer el ángulo, ¿no? Perdón, de partimos X. de El eje, el 0, el 0, si querés, es el eje de las X positivas. Esto. Este es el θ igual 0. Este eje. Sí, sí. Medís desde ahí. Si vas hacia arriba, en sentido, como está el dibujito acá, en sentido antihorario, vas de la X positiva a salir positiva, las θ es positivo, y si no es θ para abajo es negativo, ¿no? Pero el 0 es ese. Vamos, gracias. Como pasaban las polares, ¿eh? Bueno, entonces, esas son las, o sea, tengo un punto, y en vez de dar las coordenadas X y Z, me dan un ángulo, yo me muevo el ángulo, por ejemplo, dije recién 45 grados, me dan un radio 8, me muevo 8, me dan un Z 24, me muevo 24 para arriba, pum, ahí está el punto. O sea, yo con esas tres coordenadas ubico el punto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo se relacionan? Entonces, vamos a hacer otro dibujito. Que ese va a ser el cambio que vamos a hacer, ¿no? Entonces acá tengo... Una pregunta media boba. Sí, ¿El eje de la Z con el eje de la X tiene que ser 90 grados o cuántos tiene que sí, ser? claro, son coordenadas cartesianas, son perpendiculares. Bien. Es todo recto acá. O sea, es recto acá, es recto acá. Yo cuando lo hago en la cuadernola, el eje de la Z con la Y, 90 grados, y el otro 45. No, ¿cuál 45? Todo 90 grados. Acá es 90 grados. Son tres ángulos rectos acá. ¿Por qué decir el 45? No entendí. No, por el dibujo de la cuadernola, pero está. ¿Cómo hago para dibujar bien los ejes de la cuadernola? Está en una perspectiva, está claro. Claro. Si Vos no, si no cuando el X dibujás, te queda un punto saliendo para afuera. claro, cuando dibujás una caja, haces una cosa así, ¿no? Cuando dibujás una caja, yo qué sé, trato de dibujar una caja más o menos. Y pero está claro que si vos me dices en la hoja del papel acá este ángulo no es recto ni a palo, ¿no? Porque el ángulo recto Claro. estaría, el ángulo recto estaría acá, así, ¿no? En el ángulo real. Pero en la perspectiva del espacio, uno, como que bueno, el ángulo recto lo ve acá acostado, así, ¿no? Bien. Entonces, para poder darle perspectiva, ¿no? ¿Puede subir un poquito la pantalla, profesor? Así termino. Sí. ¿Ahí? Sí, sí. Entonces, vamos a ver cómo... Profesor, Sí. si subo 24 la Z, como decía hoy, también subo el eje θ, 24. No, mira. Voy a bajar ¿Copiaste al compañero? ¿Estaba copiando? Sí, sí, ya está pronto. Decime un ángulo. Un ángulo más o menos. 30 grados. 30 grados. Claro, capaz me dices 256 grados, me mataste, me matás. 30 grados, Eva. Déjame que se me corrió todo. O sea, vos me das θ igual, que sería 30 grados, lo mismo que piso ahora es 6, ¿no? Estamos escribiendo así, 30 grados. Decime un radio. 8. 8. Y decime un Z que vos quieras, positivo o negativo, no importa. -5. -5. ¿Está? Entonces, vos me estás diciendo que el punto en las coordenadas nuevas tiene esto que está ahí. Entonces, mirá cómo el punto está bien determinado. O sea, me va a parar en los ejes que yo conozco, las coordenadas viejas, vamos a decir. En las coordenadas viejas,
y estas son las coordenadas cilíndricas del nuevo punto. Entonces tendría que determinar perfectamente el punto. Es como cuando vos me das 2, menos 1, 4, y yo esto lo dibujo acá sin problema, ¿no? 2 en X, menos 1 en Y, 4 en Z, y este punto lo dibujo. Estas serían las cartesianas, ¿verdad? Entonces quiero hacer lo mismo acá en las cilíndricas. Entonces el θ se mide desde acá, de las X positivas, desde acá. Se mide pi sobre 6. Entonces me muevo, pimba, pi sobre 6. 30 grados. Este es el θ, pi sobre 6. ¿Sí? Después, voy a bajar un cachito. Se me acabó, no voy a bajar mucho más. Qué increíble, justo se acabó. El radio va del eje del eje Z, o del eje ahí que junta las tres, hasta el θ. Claro. Ponele que sea 8. Déjame, se me acabó el espacio. Entonces, el radio justamente es del origen al ángulo. Exactamente eso. O sea, vas a trazar una semirrecta acá. Déjame agrandar un poquito, si no la perspectiva se me va a quedar todo junto. Vamos a poner que es un poquito más el ángulo. Ahí por él. Entonces, lo que tú decías, el R lo vas a medir acá, sí. Del origen en esta semirrecta. Entonces vos agarrás y medís 8. Dijiste R8, medís por ejemplo por acá. Todo esto es R igual 8, ¿no? Medís 8. ¿Sí? Y llegaste hasta ahí. Y después Z, que es la Z de siempre, te vas para abajo, menos 5. Eso es Z. Y acá está el punto. Está. Es una traslación del radio siempre. No te tenés que ir al... ángulo. Está. Y entonces con las coordenadas ubicar los puntos, ¿no? Está bien, es otro sistema de coordenadas, ¿no? Que es ángulo, si querés, mirá, lo que hoy comenté groseramente, ¿no? Intuitivamente. Es polares acá. Acá en el piso hice polares, ¿no? Y después acá lo que le di altura con la Z. Altura para abajo, para arriba, ¿no? Altura negativa. Claro. ¿Sí? Entonces es polares como que las mueve un ascensor con Z, para arriba o para abajo. Y si usted nos da los datos en cartesianas, solo nos manejamos por los ejes. No, pero déjame ver cómo se relacionan. ¿Cuál es el cambio variable? O sea, cómo paso de una coordenada a otra. Y eso va a ser mi cambio. Yo quiero ver cómo se relaciona X y Z en función de estas nuevas coordenadas. Bien. Sí, o sea, si vos conocés estas coordenadas que están acá, por ejemplo, ¿cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z del punto? Ahora lo vemos, esa es la idea. Sí, ese va a ser el cambio que vamos a aplicar. Entonces, ¿qué se usa? ¿El coseno y el seno? Ahora vamos a eso. Y sí, van a aparecer las polares de vuelta. Vamos a hacerlo acá prolijo. Entonces, ¿cómo se relacionan estas coordenadas nuevas, llamadas cilíndricas, con las coordenadas viejas, llamadas cartesianas? Entonces, vamos a hacer un dibujito. Y después vamos a usar, o sea, esto es lo que tiene bueno, que ya el cambio está dado. Y lo uso, no como el ejemplo de hoy que hay que darse cuenta cuál es el cambio, ¿no? X y Z, las coordenadas viejas, ¿no? Entonces, supónganse que por acá tengo el punto de X y Z. ¿Se acuerdan lo que hicimos? Fue, lo proyectamos, esta rayita tiene que ser paralela de arriba más o menos, andará por ahí, ¿no? Ahí va. ¿Sí? Acá y acá, ¿no? Me quedó medio mal eso, ¿no? Más para atrás, ¿no? Paralelo al eje de las... Ahí estoy un poco mejor. Entonces,
usando las coordenadas que ustedes conocen, en realidad el R está acá arriba, dijimos, vamos a poner un color. El R está ahí arriba, ¿no? Era la distancia del punto al eje. Pero es el mismo que está acá, ¿no? Está proyectado al piso. El tamaño es el mismo. ¿Sí? Y el ángulo θ era este, ¿no? Y acá tenemos el X y el Y. Entonces, si miro el plano del piso, ¿no? Me olvido de la Z, miro el plano del piso acá. Y lo voy a poner de frente, que es el dibujito de frente. Este es X. Este sí. Este puntito que lo pinto acá celeste es este punto que veo acá. Después tengo el radio que va al origen. Y el θ que está ahí, ¿no? O sea, estoy dibujando el dibujo del piso. El punto del piso, cuando yo proyecto, tiene la misma X, la misma Y, y acá un 0, ¿no? O sea, este es X, este es Y, y este es un 0, ¿no? Entonces, en el plano, la relación que hay acá entre X e Y y la relación que hay con esto son las coordenadas polares. Son las mismas. ¿Y cómo se relacionaban X e Y en coordenadas polares, Ulises? X era coseno de El θ. coseno de θ por R y el otro seno de θ por Ahí va. R. Exactamente. ¿Sí? Entonces, mi X vieja, es el R de las coordenadas esféricas, cilíndricas, que coincide con el R del piso. O sea, el R este coincide con el R del piso, coseno del ángulo este, que es el mismo, y es R seno θ, o sea, las viejas y queridas polares, y Z, ¿se acuerdan que no lo había cambiado? Z era Z. Z no lo cambié, quedó como Z. Y este es la relación que hay entre las coordenadas viejas cartesianas y las coordenadas polares. Y este es el cambio que vamos a hacer cuando hagamos el cambio a cilíndricas. Sí, repito, las primeras ecuaciones son las polares de siempre y Z, Z. Ese es el cambio a cilíndrica. O sea, cuando me digan, resuelve un problema usando coordenadas cambio a cilíndrica, lo que voy a hacer es ese cambio que está ahí, siempre el mismo. Las polares, como en el plano, más Z igual a Z. Sí, se agrega una ecuación muy tonta que es esta. A las polares del plano se agrega esta ecuación, Z igual a Z. ¿Qué es lo que precisamos? ¿Qué es lo que precisamos para calcular el cambio de variables? ¿Se acuerdan que precisamos lo que llamamos el jacobiano, ¿sí? O sea, precisamos calcular la derivada de X, de Y, de Z, derivarlo respecto de R, de θ y de Z, ¿no? Precisamos eso. Y eso que te voy a calcular el determinante de eso que está ahí, ¿no? Precisamos eso que está ahí. Y las ecuaciones las tengo ahí, me quedo medio corrido, las tengo ahí arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro la primera ecuación. ¿Ese determinante siempre va a ser el mismo, no? ¿Cómo? ¿Ese determinante? Va a ser siempre el mismo y lo calculamos, está bien o lo calculamos más, exactamente. Ah, bien. Exactamente. Quiero borrar esto así no me molesta esto. Entonces, está ahí arriba. Si derivo respecto de R, la X, ¿no? Si derivo respecto a la R, la X, o sea, voy a agarrar la X y la voy a agarrar respecto a R. Queda coseno de θ. ¿Sí? Si la derivo respecto de θ, me queda menos R seno de θ. Y si la derivo respecto de Z, no tiene, da 0. Entonces, estoy agarrando la primera ecuación que está acá. Respecto de R, esto da un 1 que da coseno de θ. ¿Sí? Respecto a θ, el R queda quieto y derivo el coseno que me da menos seno. Y como no tiene Z... Una consulta, José.
Sí, ¿Cuál es la ecuación que está agarrando? esta es la primera. Estoy agarrando la X, estoy agarrando esto. Ah, está. Y la tengo que derivar, lo que dice acá abajo, respecto de R, respecto de θ y respecto de Z, ¿no? Bien. Entonces, si la derivo respecto a R, queda un 1 coseno de θ. Si la derivo respecto a esta misma, ¿no? Respecto de θ, la R queda quieta, y cuando coseno de θ lo derivo respecto de θ, queda menos seno de θ. Y como no tiene Z, vale 0. Después agarro la segunda ecuación y hago lo mismo, ¿no? Si derivo respecto de R, seno de θ. Si derivo respecto de θ, el R queda quieto y la derivada del seno es el coseno. Y no tiene Z, 0. Hay que decirle a lo que desarrollaron esto, que la barra ahí que se mueva rompe los cocos, se sube a cada rato. Y después hay que agarrar esta ecuación Z, derivada respecto de R, no tiene, 0. Derivada respecto de θ, no hay θ, 0. Derivada de Z respecto de Z, 1. ¿Sí? Entonces agarré las ecuaciones del cambio, las ecuaciones que están ahí arriba, estas ecuaciones del cambio están recuadradas acá, y las derivé. Entonces, si uno desarrolla este determinante por la última fila, es 0, por lo que queda 0, 0 por lo que queda, y queda 1 por el determinante este, ¿no? El desarrollo por una fila, ¿no? Se toma el elemento y se tacha la fila de la columna y queda este determinante, pero como es 0 se fue. Se toma este elemento, se tacha la fila de la columna y queda el determinante que queda, como es 0 se fue. Se toma este elemento que es 1, lo pongo de gusto, se tacha la fila del elemento y la columna y va el determinante de lo que queda, ¿no? Acá me faltó la palabra det. Determinante. ¿Sí? Entonces queda 1 por el determinante de coseno θ menos R seno θ, Coseno cuadrado más R coseno cuadrado. Claro, y este es el mismo determinante de las polares. No lo voy a desarrollar, es el mismo de las polares. El que quiera lo desarrolla, esto da R. Da R. Quiere decir que y es positivo, ¿no? Es un radio. Entonces, el mismo determinante de la matriz jacobiana que se pone en polares, sí que es el mismo R que ponemos acá. O sea, hay que poner R. Y no lo calculo más. O sea, voy a hacer el cambio con las ecuaciones estas que están ahí, y el jacobiano no lo calculo. Igual que polares, siempre vale R. Siempre vale R. ¿Sí? Entonces, para terminar, quiero hacer Sí. No, sí, adiós. Ahora le pregunto cuando termine. Preguntame. ¿No me explica el 2,1 ese menos R seno de θ? Sí. ¿Cómo lo hizo? Y la derivada de esto, ¿no? Derivada respecto de θ. Entonces vos tenés R coseno de θ y lo vas a derivar, derivada de eso, respecto de θ. Entonces el R constante queda quieto y te queda la derivada de la función coseno de θ respecto de θ. Y la derivada del coseno de θ es menos seno de θ. Entonces te queda menos R seno de θ, que fue lo que puse acá abajo. Claro. Gracias. Dale. El determinante ese siempre va a ser R en todos los casos. Perdón un segundo, perdón. Perdón que me estaba mirando, tuve una interrupción. Sí, que el determinante siempre va a ser R. Siempre va a ser R, sí. En todos los casos. Siempre que apliques, ojo, siempre que apliques coordenadas
coordenada cilíndrica, ¿no? Siempre va a ser R. Siempre va a ser R. O sea, no hay que calcularlo, ya sabemos que es R. Entonces vamos a hacer un ejemplo. No ¿Puede sé si ser hay un alguna segundo otra. para arriba de todo? ¿Cómo? Si sube un segundo para arriba de todo. Ahí. Ahí está. Ya está, era porque pensé que había copiado mal. Entonces vamos a Gracias. hacer un ejemplito. Entonces se pone R de R, de tita, de De Z. Z. Exactamente. Exactamente. El ejemplo es el siguiente. Me piden calcular el... ya podemos hacer un comentario. En realidad me pide calcular la integral de 1, pero ya le hago el comentario para lo que viene más adelante, como una aplicación de esto. Vamos a hacer un ejemplo, pero ya le hago el comentario. Ustedes se acuerdan, capaz que es una tontería, pero si uno tiene un intervalo AB, esto que voy a hacer es una verdadera tontería, pero lo voy a hacer para que quede claro. Si uno hace la integral en AB de la función 1, la integral simple, ¿sí? La integral de 1 es X, evaluado entre A y B, esto es lo que da B menos A, ¿no? Ahora, B menos A es la longitud de esto, ¿no? O sea que la integral simple de 1 lo que da es la longitud del intervalo de integración, ¿no? Longitud del intervalo de integración, ¿no? O sea, la integral de 1 es la longitud del intervalo de integración. Estoy integrando el intervalo a B, da B menos A, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que vimos que pasaba lo mismo si en lugar de tener una... Este era el único eje de las X, ¿no? Si en lugar de tener X tenemos X e Y y tenemos una región plana, ¿no? Entonces, ahora es la integral doble, no la integral simple, acá es la integral simple en el intervalo. El integral doble de la región de la función 1 de X de Y, lo que da ahora es el área de, no, longitud no, longitud de la integral simple. La integral doble lo que da, cuando integro la función 1, me da el área. Bueno, de la misma manera, si uno está en el espacio, si uno está en el espacio y lo que tiene es un cierto sólido E, si uno hace la integral triple en E de la función 1 de X de Y de Z, lo que me da es el volumen del sólido, ¿no? El ejemplo voy a calcular un volumen. ¿Sí? Un ejemplo voy a calcular un volumen. Entonces, la integral simple de 1 es la longitud del intervalo. La integral doble de 1 el área de la región plana que estoy integrando. La integral triple de 1 el volumen del sólido que estoy mirando. Y voy a usar esta fórmula en el ejemplo. ¿Sí? Me van a pedir calcular el volumen, y bueno, voy a hacer la integral de la función 1 en ese conjunto que me piden calcular el volumen. ¿Sí? Y lo que me piden es el volumen de un cilindro truncado. Un cilindro, es este cilindro así. Voy a bajar. Es un cilindro
que no es de... que no es de eje Z, sino... es un cilindro, esto es X, esto sí, es un cilindro que está acá. O sea, si quieren pongo de gusto el eje para atrás. Es un cilindro que está puesto acá, ¿sí? ¿No? Un tubo acá, ¿sí? Es paralelo al eje de la Z, pero contiene el eje de la Z, es un tubo acá, ¿no? ¿Sí? Y la ecuación de ese cilindro, recuerden que las ecuaciones de cilindro son las ecuaciones de las circunferencias planas que sirven para todo Z. Y es x cuadrado y menos 1 al cuadrado. Recuerden que esto es una circunferencia en el plano, pero es un cilindro en el espacio. ¿Sí? Y eso está cortado, tiene como tapa inferior el plano del piso, o sea, Z igual 0. O sea, esta sería la tapa de abajo del cilindro, del sólido. ¿Sí? Y un plano inclinado que lo corta así chanfleado. Si la clase pasada hicimos un dibujo parecido a esto, ¿no? Que lo va a cortar acá, entonces el plano me va a dar esta tapa así. Sí, como una cuña, ¿se acuerdan? Esto algo hicimos en la clase pasada. Hicimos una integral ahí, pero... o calculamos un volumen. Hicimos, no me acuerdo. Yo sé que dibujé eso. Y lo calculamos con una integral doble. Un volumen con una integral doble. Y esta tapa es el plano I más Z igual 4. Ahí, lo que tengo ahora es un sólido acá, ¿no? Así, ¿no? ¿Sí? El sólido este que está ahí, ¿no? O sea, un cilindro, una sección del cilindro, un pedazo del cilindro, con una base horizontal y otra chanfleada, ¿no? ¿Sí? Y lo que quiero es hicimos, no sé si el mismo parecido, no fue el mismo, el otro estaba centrado en el origen. Era muy parecido. Era muy parecido, sí. Pero no lo hicimos con integral triple, lo hicimos con integral doble. Pero ahora lo quiero hacer, calcular el volumen de con una integral triple. ¿Sí? Ese es el ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo de arriba, ¿no? Si quiero el volumen de un cierto sólido, hay que integrar en el sólido la función 1 de x, de y, de z. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es un cambio a coordenadas cilíndricas para calcular esta integral. Esta integral es igual. Y lo que voy a hacer acá es el cambio a cilíndricas. Profe, ¿Sí? I más Z Sí. igual 4 es el plano. Sí, Ah, es el plano que lo corta así y te da esa tapita de arriba. Está tapado con esa tapa, ¿sí? Es un sólido, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿se acuerdan que voy a aplicar todos los pasos que había que hacer, ¿no? Paso 1 era cambiar la región. Pero ¿qué tiene de bueno esto? Si es que tiene algo bueno. Que yo el punto que estaba en coordenadas X y Z, no lo moví, no le hice ningún movimiento, ¿verdad? Lo que hice fue que lo representé de otra manera. ¿Se acuerdan que le puse una cierta altura a un piso, le puse un cierto radio y le puse un cierto ángulo, ¿no? O sea que el mismo punto quietito lo representé de otra manera. O sea, no era hoy como que hacía de repente un movimiento y la figura se me deformaba así. No, es la misma figura, el mismo punto representado de otra manera. O sea que la región es la misma, representada de otra manera, ojo, no en cartesiana. O sea que el paso este no tengo que hacer nada. ¿Sí? A veces algunos le ponen E' porque es la región en las otras coordenadas. Yo le voy a seguir llamando E sin ningún problema.
es el mismo conjunto de puntos representado de otra manera, no en cartesianas, sino en cilíndricas. Entonces el paso 1, listo. O sea, no tengo que hacer nada. Es el mismo conjunto, pero ojo, hay que escribirlo después, cuando ponga los límites, en cilíndricas, ¿no? Paso 2. Paso 2 era cambiar la función. O sea, la función ahora es esta. Tampoco hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque es constante. Entonces, paso 2, cambie las variables. No hay ninguna variable para cambiar. La función queda la función, listo. ¿Sí? La función 1 y la función 1. Paso 3. Cambie de x, de y, de z. ¿Por qué cosa? El jacobiano, pero también lo tenemos calculado. R. Por R, por De R, de U, de de tita D. de z, ¿no? De R, de D. Entonces, el cambio sale, si me piden un volumen y lo quiero pasar a las coordenadas z nuevas, sale al toque, ¿no? Es cambiar esto, lo que hice. Ahora hay que calcularla, ojo, no es que ya terminé, ¿no? Pero vieron que hoy calculaba un jacobiano y hacía cuentas, ahora ya está. Siempre va a leer. Vamos a checar un poco más esto. Así puedo seguir. ¿Sí? Mi problema ahora es calcular entonces. Voy a escribir prolijo acá abajo de nuevo. Es calcular. Voy a escribir lo mismo, ¿eh? La integral n, 1 por r va a dar r, de r, de tita de z. Ese es mi problema. Calcular esa integral triple. Pero ojo. Pepe, una Sí. pregunta, perdón. La función 1 te la daban. No, la función 1 sale, no es que no me la dan, no me dan. Yo tengo que saber que si me piden el volumen de un conjunto E, me piden esto, yo tengo que hacer esta integral. O sea, la integral en el conjunto que me piden calcular el volumen de la función 1. Vos tenés que saber que para calcular el volumen tenés que hacer esa integral triple. ¿Sí? No te van a decir integre la función 1. ¿eh? El ejercicio te va a decir calcule el volumen. Bien, te entendí. Impecable. Gracias. Bueno, entonces, volviendo a esto, ¿qué es lo nuevo? Si quieren, ¿qué es lo raro acá, o lo nuevo, ¿sí? Es que ahora E no están cartesianas, ojo. E está ahora en cilíndricas, ¿no? Sí, estoy en estas de R, de tita de Z, R tita Z. ¿No? Entonces, tengo que poner los límites en cilíndricas, entre qué varían mis coordenadas, pero pensadas ahora en cilíndricas, ¿no? ¿Sí? Empecemos con la Z, que la Z es la más fácil. La Z en mi región, que a ver cómo varía y cómo la escribo en cilíndricas. La Z es la Z de siempre, ¿no? Si uno puede pensar que es la altura. Entonces yo quiero ver cómo varía la Z en mi región. Si yo trazo una vertical, una altura, eso debería ser paralela al eje, se me chanfló un poco, pero trazo una línea paralela al eje de la Z, una altura. O sea que entro por acá, o sea, vamos a decir, la parte de abajo, la base o la Z más chica es esa, y salgo, la Z más grande la voy a encontrar en la tapa esta, ¿no? Sí, o sea que mi Z va desde 0, que es el plano del piso acá, desde Z igual 0, ¿sí? A la tapa esta. Que se quedó más así. No, ojo, que es el plano, la tapa es el plano, cuidado. X2 era el cilindro, el tubo, ¿no? Yo salgo por el techo que está inclinado, por el techo inclinado ese. Tengo como una cosa cilíndrica con un techo inclinado. Salgo por el techo, ¿no? El techo es este. Este es el techo, ¿no? El plano, que cortó el cilindro. Entonces, en realidad, esto que está acá, el techo, es el plano, es inclinado, Z igual
4 menos I, ¿no? Esa sería la ecuación del... Lo tengo acá, ¿no? Lo despejé de acá, ¿eh? Tengo acá la ecuación del plano. Quiero la Z, ¿no? Paso para el otro lado. Pero eso es en cartesiana, ¿no? El I hay que cambiarlo por R coseno. Exactamente. Esto va a ser Z igual 4 y el I era R seno, ¿no? Es R seno tita. Porque estoy en las nuevas coordenadas, ¿no? No quiero los límites en las coordenadas cartesianas, quiero el límite en las coordenadas cilíndricas. Entonces, en las coordenadas cilíndricas, esta I es R seno de tita. Quiere decir que mi Z en las nuevas coordenadas donde de Z igual 0, la tapa de abajo, al techo, a la tapa de arriba, que es 4 menos R seno de tita. Y ahí hallé, entonces, 4 menos R seno de tita. Así es como varía Z, entonces. ¿Sí? Recuerden que yo quiero ver cómo varían mis variables en las nuevas coordenadas. Bueno, entonces tengo la variación de Z. Y me falta el R y el tita, pero el R y el tita, yo le dije que era lo mismo que hacer polar, entonces lo vamos a mirar en el piso, lo vamos a mirar en el plano del piso. Sí, el R y el tita en el plano del piso. Entonces voy a hacer el dibujito del plano del piso. O sea, el círculo de abajo. Ahí va, ahí va. Y lo voy a poner de frente a mí. Vieron que acá el dibujito, o sea, el dibujito, el plano del piso es esto acá, ¿no? ¿Sí? El plano Z igual 0, el plano sin altura, vamos a decir, la altura 0. Entonces el dibujito lo voy a hacer de frente, o sea, no lo voy a hacer ahí en perspectiva. Así que voy a poner X, voy a poner Y, ¿sí? De frente, o sea, este es como que lo giré y lo puse así, ¿no? Frente a mí, ¿no? Puse los ejes positivos, X e Y, frente a mí. Y lo que tengo, el círculo que tengo, la ecuación la tengo acá, ¿no? La ecuación es esta, que es la misma es el mismo círculo que para todo Z, ¿no? Por eso es un cilindro, ¿no? El tubo tiene siempre el mismo círculo, ¿no? Entonces, el círculo que estoy mirando en el piso acá es x2 y menos 1 al cuadrado igual a 1, ¿no? Pero en el piso. La misma ecuación del cilindro, pero en el plano XY. Y eso que está ahí es una circunferencia, ¿verdad? Centro 0 es lo que resta de X, y 1 lo que resta ahí, y radio 1, ¿no? ¿Sí? O sea, lo que tengo es, mirando la ecuación, saco acá el 0, acá el 1 del centro, y el radio lo que está acá, ¿no? En realidad es el radio cuadrado, pero como es 1. Entonces lo que tengo es un círculo. Perdón, ¿cómo hiciste? Acá. ¿Cómo qué? ¿Cómo hiciste recién para sacar eso de ese punto 0,1? X menos A al cuadrado más I menos B al cuadrado igual R cuadrado. Es una circunferencia de centro AB y radio R. Apliqué eso. ¿Sí? Entonces, acá sería X menos 0, por eso A es 0. Y el 1 es el 1. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, lo que tengo es un círculo acá de radio 1, ¿no? Bueno, con mucha buena voluntad ustedes, eso es un círculo, con centro acá en este punto acá, si quieren, es el 0,1, y por lo tanto, como tiene radio 1, este es el 0,2, y este es el origen, ¿no? Esa es el círculo del piso, es esto, ¿no? El círculo que está acá. Este círculo que está pintado ahí, este círculo, ¿no? Me lo puse frente a mí, ¿verdad? Sí, lo que hice fue, miré la ecuación del cilindro y reconocí la circunferencia y le dibujé, nada más que eso, ¿no? Entonces tengo que poner cómo varía el R y el tita, ¿no? Recuerden que el R
el R es, si yo agarro un punto cualquiera en la región, y acá está el origen, el R de este punto es ese radio, ¿no? Y así con todos los puntos de la región. O sea, los R son como radiovectores, así, ¿no? ¿Sí? Que todos arrancan en el origen y terminan acá en la circunferencia, ¿no? Acá puedo poner otro si quieren. ¿Sí? El punto más cerca del origen es el origen y los otros puntos extremos, en esos radiovectores, son los puntos de la circunferencia, ¿no? O sea que mis radios van desde R igual 0 hasta R ahí en la circunferencia. Ahora vemos cómo hallo ese R, ¿no? Quiero ver cuál es el R de la flechita, el R de más arriba, ¿no? Ahora veo cómo lo hallo. O sea que voy del origen, voy saliendo hasta el R más grande que es ese. Y el tita, si yo miro los ángulos esto acá es tangente, o sea que en realidad, o sea, si voy a trazar todas las rectas, queda, el dibujo no me sale, queda una tangente, o sea que arranca de acá, el tita arranca de acá y llega hasta acá, ¿no? O sea, ¿Qué? ¿180? Claro, los ángulos, o sea, yo no quiero seguir rayando, el dibujo es que una punta ahí, pero todo bien dibujado, es tangente, entonces estas rayitas siguen hasta abajo, ¿no? Hasta la tangente horizontal ahí. Entonces el tita es bien fácil, porque el tita arranca de este ángulo, que es 0, ¿sí? Cuando queda ahí, A pi. y a pi, ahí va. O sea que el tita es fácil. ¿Sí? El R, me falta la ecuación que está de arriba, ¿no? Pero la ecuación que está de arriba, yo la conozco en coordenadas cartesianas, es esta. La ecuación de la circunferencia, que es donde para este R, es esta ecuación que está acá, ¿no? ¿Sí? Esta ecuación que está acá es la ecuación de la circunferencia. Entonces lo que voy a hacer es expresarla en las coordenadas que tengo, en las polares, o en R y en tita, ¿verdad? Estoy en el piso con z igual 0. Entonces voy a expresar esto. Entonces voy a hacer, la cuenta esta es x cuadrado, si desarrollo el cuadrado es y cuadrado menos 2i más 1 igual a 1. Lo que hice fue desarrollar el cuadrado. Por lo tanto, este 1 con este 1 se van. Y lo que queda es x cuadrado más y cuadrado menos 2i igual 0. Entonces ahora lo que voy a hacer es, eso es en cartesiano, ¿no? El límite ese, o sea, el límite superior de R, por donde salen las flechas de los radios esto, en cartesiana es esto. Pero yo lo quiero en las nuevas coordenadas. Entonces recuerden que esta I que está acá es R seno de tita en las nuevas coordenadas. Y una cosa importantísima, y que hace que a veces polares sea bien fácil, es que esto que depende de dos variables, ¿cuánto valen polares x2 más y2? R cuadrado. R cuadrado, ¿no? Entonces eso facilita la vida porque cosas que dependen de dos variables pasan a depender de una, ese tipo de cosas. O sea que siempre en polares tengo esta relación, o sea que esto vale R cuadrado. Entonces, en las nuevas coordenadas, ¿qué es lo que tengo? Tengo R cuadrado menos, hay un 2 ahí afuera, R seno de tita igual 0. ¿Sí? Entonces yo puedo sacar un R de factor común, ¿sí? Y me queda R menos 2 seno de tita igual 0. ¿Sí? Entonces ahí hay dos posibilidades cuando vale 0, ¿no? Un producto vale 0. O que este señor sea 0, o que este sea 0, ¿no? Sí, dos posibilidades, ¿no? Un producto 0. Parece que R es igual a 2 seno de tita. A R igual 0 no interesa porque R igual 0 es este punto. Obviamente está en la ecuación de la circunferencia, pero eso no me interesa. A mí me interesa la otra ecuación. Entonces R es seno 2 tita.
O sea que el R este que yo buscaba acá arriba, lo encontré. Este es el R que estaba buscando. La circunferencia es, ¿se acuerdan que yo quería el R igual que, en las nuevas coordenadas es 2 seno de tita. ¿Sí? Repito lo que hice, agarré la ecuación cartesiana, la desarrollé un poquito y la pasé a polares, no más que eso. Entonces el R, los radios estos arrancan en 0 y terminan en la circunferencia, que tiene esta ecuación, 2 seno de tita. Ese es el R mayor. Profesor, Sí, una pregunta porque me perdí un poco. sí. ¿De dónde sacamos el R? ¿Cuál R, perdón? El arriba que dice x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. No, esto es una propiedad que le habrá comentado. Una propiedad que La surge, ecuación de la circunferencia. que surge siempre que apliques coordenadas polares, ¿sí? X2 más Y2 se cambia por R cuadrado cuando apliques polares. Es muy fácil de verlo, porque mirá, X es R coseno de tita, Y es R seno de tita. Si le vas al cuadrado, un cuadrado acá, un cuadrado acá, un cuadrado acá, un cuadrado acá, un cuadrado acá y un cuadrado acá, ¿no? Si sumás, te queda x2 más y2, te queda r cuadrado, ¿no? Sacás el factor común y te queda coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. El coseno cuadrado más seno cuadrado del mismo ángulo vale 1. Entonces, lo que vale siempre en coordenadas polares es esto. ¿Sí? Siempre que veas x2 más y2 en coordenadas polares, lo vas a cambiar por r cuadrado al toque, que es la propiedad que puse acá. ¿Sí? Y eso es lo que me pasó acá, ¿viste? Cuando yo tenía la ecuación de la circunferencia, la empecé a desarrollar, dije, voy a pasar a las nuevas variables. Y vi esto, propiedad, lo cambio por R cuadrado y listo. Después no, ahí la cambié por lo que era y después hice la cuenta. ¿Quedó claro más o menos? Sí. Quedó bien. Pero está, vos ahora lo que te importa es que x2 más y2 es igual a R cuadrado siempre que aparezca polar. Entonces ya tengo todo, ¿no? Porque el z había quedado para acá, perdido allá arriba. El z estaba acá. El z estaba acá. El tita y el r están ahí. Entonces ahora puedo plantear la integral. Sí, tengo los límites, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que estaba calculando? La integral triple en E de R de tita de z, ¿no? ¿Sí? Voy a escribir acá la z, así ya me queda a la vista. La z, ¿se acuerdan que está allá arriba? Era de 0 a 4 menos r seno de tita. De 0 a 4 menos r seno de tita. ¿Sí? Entonces, cuidado con el orden de integración, ¿no? Recuerden que yo tengo 3 variables para integrar. Disculpa antes que siga. Sí. ¿Sabes explicarme cómo siguió después cuando sacó R de factor común? ¿Acá? ¿El paso este acá? Sí, exacto, eso. Tengo un producto que da 0, ¿verdad? Si vos tenés que A por B es 0, o A es 0, o B es 0, ¿verdad? Estoy usando esto. Ah, tomaste como R igual 0. Claro, entonces, o este es, tengo un producto, ¿no? Acá tengo un producto. O este es 0, o este es 0, ¿no? Ese es el producto, ¿no? Este es el A y este es el B, ¿no? Tengo dos cosas multiplicadas quedan 0. O es 0 este, o es 0 este. ¿Sí? Y después despejé el R, ¿no? Ah, sí, clarísimo. Y después despejé el R. ¿Está claro? Sí, gracias. Bueno, entonces, voy a borrar el A por BS porque me queda justo donde quiero. A ver un segundo. No sé que me pase la otra vez que estaban llamando de la sala. Creo que no, pero por las dudas. No.
Perdón, pero otra vez hay un lío con la sala y yo seguí la clase como un campeón y no me enteré. Entonces, lo que tengo que poner los límites. Después que hallé los límites, se me está yendo la clase y no hice ninguna consulta. Sí, ¿se acuerdan que era R? Ya, sí, R que está acá. Y tengo que poner los límites. Cuidado los límites ahora, ¿no? Recuerden que la última integral tiene que estar en números, porque es la última que evalúo, ¿verdad? Ahí ¿Sí? pongo 0 y pi. Claro, entonces la última va a tener que ser entre 0 y pi, y la que voy a integrar respecto de tita. Pepe, Bien. después da igual cuál pongas primero, si de R o de Z. No, justamente acá no es, acá importa quién pones. Porque Ahí mirá, adentro de los paréntesis. claro, fíjate. Z depende de las dos. Entonces, de tita no importa porque es la última. Pero si vos la ponés después a Z, te va a quedar esta R colgada. Esta R que estoy acá, te va a quedar colgada. Entonces, como Y R R ya la depende, había. Está. ya la habías calculado si vas a hacer el de R, ya la habías calculado. Entonces Claro. vas a tener que hacer de Z primero. Vas a tener que hacer de Z de 0 a 4 menos R seno de tita. O sea, no te importa que te quede esto porque todavía no lo integraste. Como Y quien la dice, R, pones la que tiene más variables adentro y la que sí, está definida exactamente. para afuera. Ese es un orden. Exactamente. Ah. Ese es un orden. Y después de 0 a 2 seno de tita. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, son y 25 y quiero hacer algunas preguntas. ¿No se enojan? Digo, ¿se animan a liquidar esto haciendo las primitivas? Porque ahora esto no depende, ¿no? De Z sale el R para afuera, le queda la longitud de esto. Sí, después me faltó. Cuidado. El de R fuera de todo. Sí, no, el de R en la segunda, falta un paréntesis. Perdón. Está este integral respecto de Z, este integral respecto de R, ¿sí? la segunda, y la última respecto de tita. ¿Sí? Entonces, la primera, nada, Z constante, el R para afuera. Después integral R cuadrado sobre 2, y después le queda un integral respecto de tita, que va a ser una integral trigonométrica. Este mismo ejemplo está hecho en las notas, pero les pido que ustedes lo hagan, y si hay alguna duda de esa cuenta, obviamente me la preguntan. Me mandan un correo. ¿Sí? Entonces, varias cosas a esto, ¿no? Cilíndricas. Funcionan, o sea, si uno más o menos estuvo trabajando en polares, vieron que funciona como las polares. Hay que ver la altura Z, y después el tita y el R en el piso como si fueran polares. ¿Sí? Justo este ejemplo es un ejemplo que si la circunferencia está centrada en el origen, polares es muy rápido. En este ejemplo la circunferencia no está centrada en el origen, entonces hay que tener cuidado cómo varía el tita, o sea, esta figura es la figura que está ahí, y cómo varía el R, ¿no? Y el R hay que hacer una cuentita para calcularlo. La cuentita es, agarre la ecuación de la circunferencia, haga cuentas, como hicimos acá, todas estas cuentas que están acá, y despeje el R de eso que está ahí, que fue lo que terminamos haciendo, ¿no? Y después sean cuidadosos a la hora de poner los límites de integración. Cuando alguna de las variables en la variación depende de las otras, sean cuidadosos. Que como observó el compañero, primero hicimos la que depende de más, Z depende de R y de tita. Después hicimos R que depende del seno de tita, y tita que no depende de nada, la última. Voy a parar la clase, no voy a dar nada más. Y sí, que me hagan preguntas y yo les contesto de algún ejercicio o lo que quieran ver. Voy a